Era una tarde gris cuando Laura recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Estaba sentada en la sala de espera de la consulta pediátrica, rodeada de niños que jugaban y madres que compartían risas. Sin embargo, el aire se tornó pesado cuando el médico la llamó a su oficina. Con cada paso que daba, el corazón de Laura latía más rápido, y una sombra de miedo empezaba a cubrir su mente. Al entrar, el médico la miró con seriedad y le dijo las palabras que la paralizaron. «Su hijo tiene autismo». Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera evitarlo. La tristeza la invadió, y en ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. Todas las expectativas que había tenido para su hijo, todos los sueños que había tejido a su alrededor, parecían esfumarse en el aire. Se preguntó cómo sería su vida a partir de ese instante. ¿Podría su pequeño, Lucas, tener amigos? ¿Podría hablar? ¿Sería feliz? La incertidumbre la envolvía como una neblina densa. Mientras Laura intentaba procesar la noticia, Lucas, con sus ojos grandes y curiosos, la miraba desde la esquina de la habitación. A pesar de su corta edad, había una sabiduría en su mirada que Laura no podía comprender en ese momento. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó con su voz inocente. Su pregunta, simple y directa, la golpeó con fuerza. En un instante, el dolor que sentía se entrelazó con una nueva emoción: la necesidad de proteger a su hijo de un mundo que podría ser cruel y hostil. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Laura se sumergió en investigaciones sobre el autismo, buscando respuestas, buscando una luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, también enfrentaba el rechazo de algunos familiares y amigos que no comprendían la situación. «No es solo una fase», le decían con desdén. «Quizás deberías hacer más por él». Cada comentario se sentía como un puñal en su pecho, y la soledad comenzó a asomarse en su vida. En los momentos más oscuros, Laura encontraba consuelo en las pequeñas victorias de Lucas. Cuando logró pronunciar su nombre por primera vez, cuando sonrió al ver un globo de colores, cuando hizo su primer dibujo, eran destellos de esperanza que iluminaban su camino. Sin embargo, cada paso hacia adelante parecía ir acompañado de un tropiezo. Las dificultades en la comunicación, la frustración que a veces invadía a su hijo, todo se tornaba un desafío constante. Una tarde, mientras jugaban en el parque, Lucas se alejó un poco, atraído por la risa de otros niños. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Lo aceptarían? ¿Se reirían de él? Sin embargo, para su sorpresa, los niños lo invitaron a unirse a su juego. Laura observó desde la distancia, su corazón latiendo desbocado. Lucas, con su risa contagiosa, se unió a ellos, y por un breve momento, la angustia se desvaneció. Esa imagen de su hijo feliz, rodeado de otros niños, la llenó de una emoción indescriptible. Los días se convirtieron en semanas, y Laura empezó a comprender que el amor por su hijo era más poderoso que cualquier prejuicio. Sin embargo, no todo era sencillo. Las noches eran largas y solitarias. A menudo se encontraba despierta, recordando los momentos difíciles, las miradas de desaprobación y la sensación de impotencia. ¿Voy a ser suficiente para él?, se preguntaba en voz baja. A veces, la desesperación la abrumaba y el llanto se volvía su único refugio. Una noche, mientras Lucas dormía, Laura decidió escribirle una carta. En ella, le prometía que siempre estaría a su lado, que lo amaría sin importar lo que dijeran los demás. «Eres mi luz, mi pequeño guerrero», escribió. Al terminar, sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Esa carta se convirtió en su mantra, una forma de reafirmar su compromiso con Lucas y con ella misma. Con el tiempo, Laura comenzó a buscar ayuda profesional. Se unió a grupos de apoyo y conoció a otras madres que compartían su historia. Ahí encontró un espacio seguro, donde podía llorar, reír y aprender. Compartir sus experiencias la ayudó a aliviar el peso que llevaba en su corazón. Con cada reunión, la conexión con Lucas se hacía más fuerte y la comprensión de su mundo se expandía. Sin embargo, el camino seguía lleno de desafíos. En la escuela, Lucas enfrentaba dificultades para socializar. Las miradas de los otros padres, los comentarios murmurados, todo eso la lastimaba profundamente. «No es justo», pensaba. «¿Por qué mi hijo no puede ser simplemente un niño más?». En esos momentos, Laura se sentía impotente. La lucha contra la incomprensión parecía interminable. Una tarde, mientras conversaban sobre su día, Lucas la miró y le dijo: «Mamá, yo solo quiero jugar». Esas palabras calaron hondo en el corazón de Laura.
La simplicidad de su deseo contrastaba con la complejidad del mundo que los rodeaba. En ese instante, Laura se dio cuenta de que la felicidad de Lucas no debería depender de la aceptación de los demás. Debía encontrar la manera de enseñarle a ser fuerte, a amarse tal como es. Esa noche, Laura se prometió que haría todo lo posible para que Lucas se sintiera orgulloso de ser quien era. Los meses pasaron y, aunque las dificultades seguían presentes, Laura notó un cambio en su perspectiva. Comenzó a enfocarse en las fortalezas de Lucas. Su capacidad para memorizar canciones, su curiosidad por los animales, su forma única de ver el mundo. Cada pequeño logro se convirtió en un motivo de celebración. La vida seguía siendo un reto, pero Laura ya no se sentía sola en la batalla. Había aprendido a buscar la belleza en lo cotidiano. Un día, mientras caminaban por un mercado local, Lucas se detuvo frente a un artista callejero que tocaba una melodía alegre. Sin pensarlo, comenzó a bailar. Laura se quedó observando. Una mezcla de orgullo y alegría inundaba su corazón. En ese momento, se dio cuenta de que su hijo no necesitaba encajar en los moldes que la sociedad imponía. Lucas estaba creando su propia danza, su propio ritmo de vida. La autenticidad de su ser brillaba con fuerza. Sin embargo, la vida tenía sus giros. Una tarde, Laura recibió una llamada de la escuela. Lucas había tenido un incidente con algunos compañeros. Su corazón se hundió al escuchar que lo habían excluido, que se habían burlado de él. La angustia volvió a apoderarse de ella, y sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. En esos momentos, la duda regresaba. ¿Estoy haciendo lo correcto? Esa noche, al acostar a Lucas, decidió hablarle con sinceridad. Hay personas que no entenderán lo especial que eres, hijo, le dijo mientras acariciaba su cabello. Pero eso no define quién eres tú. Eres único y valioso. Lucas la miró con sus ojos brillantes y, con su voz suave, respondió: «Mamá, yo sé que soy especial». En ese instante, Laura sintió que todo el dolor y la lucha valían la pena. Había en su hijo una fortaleza que trascendía cualquier adversidad. Con el tiempo, Laura se dedicó a crear un espacio en su comunidad para concienciar sobre el autismo. Organizó charlas, talleres y encuentros para padres. Compartir su historia se convirtió en su misión, y cada testimonio que escuchaba la llenaba de esperanza. La conexión con otras familias era un bálsamo para su alma, y juntos comenzaron a luchar por un mundo más inclusivo. Finalmente, llegó el día en que Laura organizó un evento en el parque. Invitó a la comunidad a unirse a ellos para celebrar la diversidad. Había música, juegos y, sobre todo, risas. Lucas, con su energía contagiosa, se unió a otros niños en una danza improvisada. Al observarlo, Laura sintió que el amor había triunfado sobre el miedo. Había creado un ambiente donde su hijo podía ser el mismo sin prejuicios. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Laura se sentó al lado de Lucas. «Mamá, esto es divertido», dijo él con una gran sonrisa. «Sí, mi amor», respondió ella con lágrimas de felicidad en los ojos. En ese momento, Laura comprendió que la vida, con todas sus dificultades, podía ser hermosa. Lucas no solo le había enseñado a amar incondicionalmente, sino que también le había mostrado el verdadero significado de la resiliencia. La historia de Laura y Lucas no termina aquí. Cada día es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo. Las lágrimas de tristeza se han transformado en lágrimas de alegría. La conexión entre madre e hijo se ha fortalecido y juntos enfrentan el mundo con valentía. No importa lo que digan los demás, Laura sabe que su hijo es un regalo, un faro de luz en su vida. Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí. A medida que los días pasaron, Laura se dio cuenta de que la vida en su hogar había cambiado radicalmente. Había momentos de desafío, claro, pero también había un torrente de amor y alegría que nunca había experimentado antes. Lucas no solo había desafiado sus expectativas, sino que también había ampliado su perspectiva sobre lo que significa ser una madre. Cada mañana, Laura despertaba con una sonrisa, sabiendo que Lucas la esperaba para compartir nuevos descubrimientos. A veces, se quedaban en la cama un poco más, hablando sobre sus sueños o simplemente disfrutando del silencio. Otras veces, se aventuraban al parque, donde Lucas se mezclaba con otros niños, desbordando energía y curiosidad. Había un parque cercano donde los columpios chirriaban suavemente con el viento y donde las risas de los niños resonaban como música. Lucas, al ver a otros jugar, a menudo se unía a ellos, aunque a veces se sentía un poco fuera de lugar. Sin embargo, Laura siempre estaba allí, observando con atención,
lista para intervenir si era necesario, pero también permitiendo que Lucas encontrara su propio camino. Una tarde, mientras jugaban en el parque, se acercó un grupo de niños. Al principio, Lucas se mostró cauteloso, pero pronto se unió a ellos en un juego de escondite. Laura sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Observaba cómo Lucas interactuaba, notando los pequeños gestos y las sonrisas. Cuando uno de los niños le dijo, «Eres raro», Laura contuvo la respiración, preparada para intervenir. Pero Lucas, en lugar de sentirse herido, respondió con una risa contagiosa. «Sí, soy raro, y eso es genial». La expresión en su rostro era de pura felicidad, y esa respuesta sorprendió a todos los presentes. Laura sintió que su corazón se llenaba de amor y admiración. En ese momento, comprendió que Lucas estaba aprendiendo a defenderse, a aceptarse tal como era y a encontrar su lugar en el mundo. Esa experiencia fue un punto de inflexión. Laura empezó a involucrarse más en la comunidad, buscando grupos de apoyo y actividades que fomentaran la inclusión. Se unió a una organización local que promovía eventos para niños con necesidades especiales y sus familias. Allí, conoció a otras madres que compartían sus preocupaciones y alegrías. Con el tiempo, Laura se convirtió en una defensora activa del autismo. Comenzó a organizar talleres y charlas en escuelas, donde compartía su experiencia y la historia de Lucas. Se dio cuenta de que su voz podía hacer la diferencia, no solo para su hijo, sino para muchos otros. Su deseo de ayudar a los demás la llevó a escribir un blog, donde compartía consejos, historias y recursos sobre el autismo. Las respuestas que recibía de otras familias eran abrumadoras. Muchas personas le agradecían por su valentía al contar su historia y por brindarles esperanza. Un día, mientras revisaba los comentarios en su blog, se dio cuenta de que había cambiado. No solo había crecido como madre, sino también como persona. La vulnerabilidad que había sentido al principio se había transformado en fuerza y determinación. Cada relato que compartía se convertía en un ladrillo que construía un puente hacia la comprensión y la aceptación. La relación entre Laura y Lucas se tornó más profunda. A menudo pasaban horas hablando sobre sus sueños. Lucas había comenzado a mostrar interés por la música, y Laura decidió inscribirlo en clases de guitarra. Al principio, Lucas se mostraba reacio, temeroso de no encajar, pero con el apoyo de su madre y el maestro, comenzó a florecer. La música se convirtió en un refugio para él, un lugar donde podía expresar sus sentimientos y conectar con otros. Las clases de guitarra no solo le enseñaron a tocar, sino que también le brindaron la oportunidad de hacer amigos. Al final de cada clase, Lucas volvía a casa con una gran sonrisa, emocionado por compartir lo que había aprendido. Laura se sentía orgullosa de ver cómo su hijo enfrentaba nuevos desafíos con valentía. Un día, después de una clase, Lucas se acercó a Laura con un brillo especial en sus ojos. «Mamá, quiero tocar en el recital de fin de curso», dijo con determinación. Laura sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que el escenario podría ser intimidante para Lucas, pero también comprendía que esta era una oportunidad para que él brillara. Así que, con todo su amor y apoyo, le dijo, «Por supuesto, vamos a practicar juntos». Las semanas siguientes estuvieron llenas de ensayos. Lucas se sumergió en la música y Laura se convirtió en su entusiasta compañera de práctica, ayudándole a superar sus miedos. A medida que se acercaba el día del recital, Laura observó cómo Lucas se transformaba. La confianza que había adquirido durante las clases comenzó a brillar en su rostro. Finalmente, llegó el día del recital. El auditorio estaba lleno de familias, amigos y otros estudiantes. Lucas, con su guitarra en mano, se sentó en el escenario. Laura estaba en la primera fila, su corazón latiendo con fuerza. Cuando Lucas comenzó a tocar, el mundo a su alrededor desapareció. Su música llenó el aire, y por un momento, todos se detuvieron para escuchar. La gente empezó a aplaudir, y Laura sintió que su corazón estallaba de orgullo. Lucas estaba en su elemento, y su alegría era contagiosa. Después de la actuación, Lucas corrió hacia su madre, sus ojos brillando. «¿Lo hice, mamá? «Lo hice», exclamó. Laura lo abrazó con fuerza, sintiendo que ese momento era un hito en su viaje. No solo había superado un obstáculo, sino que también había demostrado que su autenticidad era su mayor fortaleza. A medida que pasaba el tiempo, Laura y Lucas continuaron explorando el mundo juntos. Cada día se presentaba como una nueva aventura. Se aventuraron a lugares donde nunca habían estado, probando comidas exóticas y conociendo personas de diferentes culturas.
Laura se dio cuenta de que la vida de Lucas estaba llena de posibilidades, y ella estaba decidida a ayudarlo a aprovechar cada una de ellas. Un día, mientras caminaban por un mercado local, Lucas se detuvo frente a una pintura vibrante. «Mamá, quiero pintar como ese artista», dijo con entusiasmo. Laura sonrió, sintiendo que cada nuevo interés de Lucas era una oportunidad para aprender y crecer juntos. Así que, impulsada por su deseo de ver a su hijo feliz, inscribió a Lucas en clases de arte. Al igual que con la música, Lucas comenzó a florecer en el mundo del arte. Sus obras eran reflejos de su mundo interior, llenas de color y emoción. Laura se maravillaba al ver cómo la pintura le permitía expresarse de maneras que las palabras no podían. Cada trazo era un testimonio de su viaje, de su lucha y su triunfo. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un pequeño artista. Sus trabajos fueron expuestos en una galería local, y Laura no podía dejar de sonreír al verlo rodeado de admiradores. La comunidad comenzó a notar no solo su talento, sino también su espíritu vibrante. Laura se dio cuenta de que Lucas había encontrado su voz, y eso era lo más hermoso de todo. A lo largo de su camino, Laura nunca dejó de recordar el impacto que el diagnóstico de autismo había tenido en sus vidas. Cada lágrima que había derramado se había convertido en un impulso para abrazar cada momento y celebrar cada triunfo. Lucas le había enseñado la importancia de la empatía, la aceptación, sobre todo, el amor incondicional. La vida no siempre fue fácil, pero cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer. Laura entendió que cada día era un regalo, y que, a pesar de las dificultades, su amor por Lucas siempre sería su mayor fortaleza. Con el tiempo, Laura se convirtió en una voz influyente en la comunidad, abogando por los derechos de las personas con autismo. Organizó conferencias, talleres y eventos de sensibilización, y su historia resonó con muchas familias que enfrentaban situaciones similares. A través de su trabajo, Laura logró conectar a muchas personas, creando una red de apoyo que brindaba esperanza y recursos a quienes lo necesitaban. Lucas, al ver el impacto que su madre estaba teniendo, comenzó a involucrarse también. Juntos, formaron un equipo imparable, compartiendo su historia y empoderando a otros. La conexión entre ellos se volvió aún más fuerte, y cada día se sentían más agradecidos por lo que habían logrado juntos. A medida que Lucas crecía, su pasión por el arte y la música se expandió. Empezó a explorar nuevas formas de expresión, como la danza y el teatro. Laura lo apoyó en cada paso, asistiendo a sus ensayos y celebrando sus logros. La vida se convirtió en una hermosa sinfonía de creatividad y amor, donde ambos podían ser auténticos y expresarse libremente. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo y miró a su madre con seriedad. «Mamá, ¿crees que puedo cambiar el mundo?», preguntó. Laura se sorprendió por la profundidad de la pregunta, pero sabía que la respuesta era sí. «Sí, mi amor, tú ya estás cambiando el mundo», respondió con convicción. Lucas sonrió, y en ese momento, Laura supo que su hijo estaba destinado a hacer cosas grandes. A medida que Lucas continuaba su viaje, Laura se comprometió a apoyarlo en cada paso del camino. Juntos, enfrentaron los desafíos de la vida con valentía y amor. La historia de Laura y Lucas se convirtió en un testimonio de resiliencia, esperanza y la inquebrantable fuerza del amor entre madre e hijo. No importaba cuán difíciles fueran los días, siempre había un rayo de luz que iluminaba su camino. Con cada risa compartida, cada logro celebrado y cada lágrima de alegría, Laura y Lucas demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo y que, juntos, podían enfrentar el mundo con valentía. A medida que pasaban los meses, la conexión entre Laura y Lucas se fortalecía. Cada tarde, después de la escuela, se sentaban juntos en la mesa de la cocina, donde Lucas compartía sus experiencias del día. Hablaba de sus amigos, de las lecciones que aprendía y de cómo, a veces, se sentía diferente. Laura escuchaba atentamente, validando sus sentimientos y asegurándole que ser diferente era lo que lo hacía especial. Un día, mientras revisaban las tareas, Lucas le preguntó: «Mamá, ¿por qué a veces me miran raro en la escuela?». Laura sintió un nudo en la garganta, pero recordó las enseñanzas que había aprendido en su viaje como madre. A veces, las personas no entienden lo que no conocen. Pero eso no significa que no seas increíble tal como eres. Siempre debes ser tú mismo, Lucas, le respondió con una sonrisa alentadora. La respuesta pareció calmar a Lucas, quien asintió lentamente. «Quiero que la gente entienda que ser diferente está bien», dijo con determinación. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Laura se dio cuenta de que su hijo tenía una visión del mundo que podía inspirar a otros. Así que,
En lugar de solo hablar de las dificultades, decidieron que compartirían su historia. Empezaron un blog juntos, donde Lucas podía escribir sobre sus experiencias y Laura podía compartir sus reflexiones como madre. Pronto, su blog comenzó a atraer la atención de otros padres y niños que se sentían identificados con sus vivencias. Comentarios de apoyo y experiencias similares inundaban su bandeja de entrada, y cada mensaje les daba más motivación para seguir adelante. Una vez, recibieron un mensaje de una madre que decía que, gracias a la valentía de Lucas para compartir su historia, su hijo se sentía menos solo. Ese mensaje tocó profundamente a Laura y Lucas, y comprendieron que su viaje no solo era importante para ellos, sino que también podía ayudar a otros. Con el tiempo, Laura comenzó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia en la maternidad y el autismo. Aunque al principio se sintió nerviosa, pronto se dio cuenta de que su historia podía ser un faro de esperanza para muchas familias. Lucas la acompañaba en las charlas, y su presencia iluminaba la sala. La forma en que hablaba sobre su vida, con inocencia y sinceridad, cautivaba a la audiencia. En una de las conferencias, Lucas se levantó, con voz clara, dijo: «Ser diferente no es malo. Es solo una forma diferente de ver el mundo. Y eso es genial». Las lágrimas brotaron en los ojos de muchos padres que escuchaban, y Laura supo que su hijo estaba, efectivamente, cambiando el mundo un corazón a la vez. A medida que su historia se difundía, Laura se dio cuenta de que la comunidad en torno a ellos crecía. Otros padres comenzaron a contactarlos, buscando apoyo y comprensión. Laura decidió organizar encuentros en su casa, donde las familias pudieran reunirse, compartir sus experiencias y formar un lazo de apoyo mutuo. Con el tiempo, esos encuentros se convirtieron en un grupo de apoyo formal, donde padres y niños podían sentirse cómodos y aceptados. Lucas, al ver a otros niños como él, se sintió empoderado. Comenzó a tomar la iniciativa en las actividades, organizando juegos y dinámicas que fomentaban la inclusión. Un día, mientras estaban en una reunión, uno de los niños se acercó a Lucas y le dijo: «Eres mi héroe. Gracias por ser como eres». Esa frase resonó profundamente en el corazón de Laura, quien se dio cuenta de que su hijo no solo estaba cambiando su propio mundo, sino también el de los demás. Lucas comenzó a entender el poder de su voz y cómo podía inspirar a otros. A medida que pasaban los años, Laura y Lucas continuaron su misión de crear conciencia sobre el autismo y la inclusión. Juntos, participaron en eventos locales, donde se presentaron historias de vida, talleres y actividades que ayudaban a desmitificar el autismo. Laura se convirtió en una voz activa en la comunidad, luchando por recursos y apoyo para familias con niños autistas. Un día, mientras preparaban una presentación para un evento especial, Lucas le dijo a su madre: «Mamá, quiero decirles a todos que el amor es lo más importante». Laura sonrió, su corazón rebosante de orgullo. «Eso es lo que siempre hemos compartido, Lucas. El amor es lo que nos une y nos fortalece». El día del evento, Laura miró a Lucas desde el costado del escenario, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando llegó su turno de hablar, Lucas subió al escenario con confianza. Miró a la multitud y comenzó a hablar sobre su vida, su experiencia con el autismo y lo que significaba para él ser diferente. Su voz resonó en la sala, y cada palabra salía de su corazón. Al finalizar su discurso, recibió una ovación de pie. Laura sintió las lágrimas de felicidad recorrer su rostro. Su hijo había encontrado su voz y, a través de ella, estaba cambiando el mundo. La conexión que habían forjado, basada en amor y comprensión, se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Después del evento, Laura y Lucas fueron abordados por varios padres que querían saber más sobre el grupo de apoyo y cómo podían involucrarse. El impacto de su historia estaba creciendo, y Laura sabía que esto era solo el comienzo. Juntos, estaban construyendo una comunidad donde el amor y la inclusión eran el centro de todo. Con el paso del tiempo, Laura y Lucas también comenzaron a recibir invitaciones para participar en programas de televisión y podcast. Su historia llegó a muchas más personas, y cada vez que compartían su experiencia, sentían que estaban contribuyendo a un cambio positivo en la percepción del autismo. A lo largo de estos años, Laura nunca dejó de aprender. Se empapó de las últimas investigaciones sobre el autismo, asistiendo a conferencias y talleres, no solo para ayudar a su hijo, sino también para ser una voz informada en la comunidad. Lucas, a su vez, continuó explorando su creatividad a través del arte y la escritura, encontrando formas de expresarse que resonaban con su esencia. Un día, mientras revisaban algunas de las historias que habían compartido en su blog, Lucas le dijo a su madre: «Mamá,
Quiero escribir un libro sobre nuestras aventuras. Laura se iluminó ante la idea. Eso sería maravilloso, Lucas. Tu historia merece ser contada de una manera aún más grande. Juntos, comenzaron a trabajar en el libro. Lucas dictaba sus pensamientos y Laura los transcribía, tejiendo sus palabras con las experiencias que habían vivido juntos. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que su historia era mucho más que solo su viaje con el autismo. Era un relato sobre la fuerza del amor, la aceptación, la importancia de ser uno mismo. Cuando finalmente publicaron el libro, su éxito superó todas las expectativas. Las copias se vendieron rápidamente y las reseñas elogiaban la sinceridad y la belleza de su relato. Laura y Lucas recibieron mensajes de lectores que se sentían inspirados y conmovidos por su historia. La conexión que habían creado a través de la escritura también les permitió llegar a un público aún más amplio, y cada nuevo lector se convirtió en parte de su comunidad. A medida que pasaban los años, Laura y Lucas continuaron trabajando juntos, siempre buscando nuevas formas de hacer una diferencia. Cada paso que daban estaba marcado por el amor, la perseverancia y el deseo de cambiar el mundo para mejor. Su viaje no solo había transformado sus vidas, sino que había tocado los corazones de muchas personas que buscaban esperanza y apoyo. Un día, mientras caminaban por el parque donde todo había comenzado, Laura miró a Lucas y se sintió abrumada por la gratitud. «No puedo creer todo lo que hemos logrado juntos», dijo con una sonrisa. Lucas la miró y respondió: «Mamá, esto es solo el principio. Hay mucho más por venir». Y en ese momento, Laura supo que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, también estaría lleno de amor y oportunidades. Juntos, seguirían luchando por un mundo más inclusivo, donde cada voz, cada historia y cada individuo fueran celebrados. La historia de Laura y Lucas era, en esencia, un recordatorio de que el amor puede superar cualquier barrera, y que, cuando se trata de hacer la diferencia, nunca es demasiado tarde para comenzar. Laura y Lucas decidieron que era el momento de llevar su mensaje a un público aún más amplio. Con la ayuda de amigos y aliados, organizaron una serie de talleres en diferentes comunidades. Su objetivo era crear un espacio seguro donde las familias pudieran compartir sus experiencias, aprender unas de otras y encontrar consuelo en la compañía de quienes pasaban por situaciones similares. El primer taller tuvo lugar en un centro comunitario local. Con el corazón latiendo fuertemente, Laura se preparó para hablar ante un grupo de padres que, como ella, llevaban la carga de la incertidumbre y el miedo. Lucas, que ya había dominado el arte de expresarse, se sentó en la primera fila, listo para apoyar a su madre. Cuando Laura comenzó a hablar, notó que algunas miradas estaban llenas de tristeza, mientras que otras reflejaban una lucha interna. «Sé lo que sienten», dijo con voz temblorosa. «He estado ahí, pero también sé que hay esperanza. Nuestro camino no ha sido fácil, pero juntos hemos encontrado luz en la oscuridad». Las historias comenzaron a fluir. Padres compartieron su dolor, sus miedos y las pequeñas victorias que habían logrado. Laura escuchaba atentamente, y Lucas, con su carácter auténtico, se unió a las conversaciones para ofrecer su perspectiva. La conexión fue instantánea. Las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de solidaridad que llenó la sala. Al final del taller, Laura se dio cuenta de que cada historia compartida era un ladrillo más en la construcción de un puente hacia la comprensión y la aceptación. La idea de que su lucha podría ayudar a otros la llenaba de una profunda satisfacción. Lucas, observando a su madre, se sintió orgulloso. Sabía que estaban creando algo más grande que ellos mismos. Con el tiempo, los talleres se multiplicaron. Laura y Lucas viajaron a diferentes ciudades, llevando consigo su mensaje de amor y aceptación. En cada nuevo lugar, conocían a personas que, como ellos, estaban dispuestas a luchar por un futuro mejor. En cada encuentro, se compartían risas, lágrimas y, sobre todo, esperanza. Un día, en una ciudad que nunca habían visitado antes, conocieron a una madre llamada Elena. Ella había estado luchando con la diagnosis de su hijo y se sentía sola en su batalla. La conexión entre Laura y Elena fue inmediata. Laura le ofreció apoyo y compartió su propia experiencia, mientras Lucas se acercó al niño, estableciendo un vínculo instantáneo. A medida que pasaban los días, Laura y Elena comenzaron a colaborar en un proyecto conjunto. Juntas, decidieron crear una plataforma en línea donde las familias pudieran compartir sus historias y recursos, brindando apoyo mutuo. La idea era simple, pero poderosa. Cada voz contaba, y cada historia importaba. Elena se convirtió en una aliada cercana y, poco a poco, las dos mujeres comenzaron a organizar conferencias y eventos en línea.
La comunidad creció rápidamente, y pronto llegaron mensajes de personas de diferentes partes del mundo que se sentían inspiradas por su trabajo. Mientras tanto, Lucas seguía desarrollándose. Su habilidad para comunicarse y su deseo de ayudar a otros se convirtieron en su fuerza motriz. Comenzó a hablar sobre su experiencia en las redes sociales, compartiendo mensajes de aliento y consejos para otros jóvenes que enfrentaban desafíos similares. Su autenticidad resonaba con muchos, y rápidamente adquirió una base de seguidores leales. Un día, Lucas recibió un mensaje que lo conmovió profundamente. Era de un niño de su edad que se sentía aislado en la escuela. «Gracias a ti, ahora sé que no estoy solo», decía el mensaje. Lucas se dio cuenta de que su historia estaba teniendo un impacto real. La responsabilidad que sentía ahora era mayor que nunca, pero también era un recordatorio de que su voz podía ser un faro de esperanza para otros. Laura, al enterarse del mensaje, se sintió orgullosa de su hijo. «Lo que estás haciendo es increíble, Lucas. Estás ayudando a otros a encontrar su camino», le dijo, abrazándolo con fuerza. Con el tiempo, Laura y Lucas reconocieron que era fundamental educar a la comunidad sobre el autismo y la diversidad. Juntos, iniciaron campañas de sensibilización en escuelas y lugares de trabajo, buscando derribar mitos y estigmas. Organizaron charlas donde compartían sus historias, promoviendo la empatía y la comprensión. Las respuestas fueron abrumadoras. Las personas comenzaron a abrir sus corazones y mentes, dispuestas a aprender y a ser parte del cambio. Las escuelas empezaron a implementar programas de inclusión y las empresas desarrollaron políticas para apoyar a trabajadores neurodiversos. A pesar de los avances, Laura y Lucas sabían que aún había un largo camino por recorrer. Cada nueva historia de éxito era un recordatorio de que la lucha continuaba y que debían seguir alzando la voz por aquellos que no podían hacerlo. Así, decidieron escribir un libro juntos. El proceso de escritura fue una experiencia transformadora. Mientras Laura plasmaba sus pensamientos y emociones, Lucas aportaba su visión única. Juntos, crearon un relato conmovedor que capturaba la esencia de su viaje. El libro no solo narraba su historia, sino que también incluía consejos prácticos para otras familias, así como herramientas para fomentar la inclusión. Cuando finalmente publicaron el libro, se sintieron invadidos por una mezcla de emoción y nerviosismo. La presentación fue un evento lleno de amor, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad se unieron para celebrar. Lucas, con su carisma, se dirigió al público. «No estamos solos en esto. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y juntos podemos hacer una diferencia», dijo, mientras la audiencia aplaudía con entusiasmo. El libro se convirtió en un éxito y llegó a manos de muchas personas que buscaban comprensión y apoyo. Las historias de Laura y Lucas resonaron en el corazón de miles, y por primera vez, muchos se sintieron vistos y escuchados. A medida que su influencia crecía, comenzaron a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos internacionales. Laura y Lucas se convirtieron en embajadores de la inclusión, llevando su mensaje a audiencias de diversos horizontes. Cada intervención era una oportunidad para inspirar a otros y fomentar un mundo donde la diversidad fuera celebrada. Con cada paso en su viaje, Laura y Lucas se dieron cuenta de que su historia no solo era sobre ellos, sino sobre todos aquellos que habían luchado en silencio. En cada encuentro, conocían a personas que habían enfrentado desafíos similares, y cada historia era un recordatorio del poder de la comunidad. Lucas, ahora un joven adulto, continuaba siendo un defensor apasionado. Su voz, llena de autenticidad, resonaba con fuerza en cada plataforma que ocupaba. Laura, por su parte, se convirtió en una figura prominente en la defensa de los derechos de las personas con autismo, utilizando su experiencia para abogar por un cambio significativo en la sociedad. Juntos, continuaron rompiendo barreras y creando espacios donde la inclusión y la aceptación fueran la norma. Su viaje era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la importancia de escuchar a aquellos que a menudo son ignorados. Años después, mientras se sentaban en su casa, repasando los hitos alcanzados, Laura miró a Lucas con lágrimas en los ojos. «No puedo creer cuánto hemos logrado», murmuró. Lucas sonrió, sabiendo que el viaje estaba lejos de terminar. «Mamá, esto es solo el comienzo. Siempre habrá más historias por contar y más corazones por tocar». Y así, con cada nuevo desafío que se presentaba, Laura y Lucas estaban listos para enfrentarlo juntos. Su historia seguía escribiéndose y el legado que estaban construyendo se convertiría en un faro de esperanza para las generaciones futuras. En un mundo donde la diversidad era a menudo malentendida,
Ellos eran un recordatorio vivo de que el amor y la aceptación podían cambiar vidas, una historia a la vez. A medida que los años pasaban, Laura y Lucas comenzaron a recibir invitaciones para hablar en conferencias y talleres. Su experiencia se convirtió en un recurso valioso para otras familias que enfrentaban situaciones similares. Compartían su historia, las dificultades que habían atravesado y las lecciones aprendidas. En cada presentación, Lucas se mostraba más seguro, y su capacidad para comunicar sus pensamientos y sentimientos sorprendía a todos. Un día, mientras se preparaban para una charla en una escuela local, Lucas le preguntó a su madre: ¿por qué a veces las personas no entienden lo que sentimos? Laura pensó por un momento antes de responder. Porque el mundo está lleno de prejuicios y miedos, pero también está lleno de personas que quieren aprender y cambiar. Nuestro trabajo es ayudarles a ver lo que hay detrás del autismo. Lucas asintió, comprendiendo que su voz era poderosa. El día de la charla, el auditorio estaba repleto de estudiantes y padres. Laura se sentó a un lado del escenario mientras Lucas se acercaba al micrófono. Al principio, su voz tembló un poco, pero pronto se hizo más fuerte. Hola, soy Lucas y tengo autismo. Quiero contarles sobre lo que significa ser diferente. Su sinceridad y autenticidad resonaron en la sala, y pronto los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso. Narró anécdotas de su vida cotidiana, los desafíos que enfrentaba en la escuela, y cómo su madre siempre había estado a su lado. Habló de los momentos en que se sentía incomprendido y de cómo aprender a comunicarse había sido un viaje. Al concluir, Lucas miró a su audiencia con una gran sonrisa. Ser diferente no significa ser menos. Todos tenemos algo especial dentro de nosotros. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Laura sintió una oleada de orgullo y emoción. Habían logrado algo que iba más allá de su propia historia. Estaban creando un puente entre mundos, fomentando la empatía y la comprensión. La experiencia se repitió en muchas ocasiones, y cada vez Laura notaba un cambio en la percepción de la gente. Más padres se acercaban a ellos, agradecidos por la luz que habían arrojado sobre un tema que a menudo se trataba con temor. La comunidad empezó a organizar eventos para promover la inclusión de personas con autismo, y Laura se convirtió en una voz influyente en la lucha por sus derechos. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en que la fatiga emocional se hacía sentir, y las críticas surgían de aquellos que no querían ver más allá de sus prejuicios. Laura aprendió a ignorar los comentarios despectivos y a enfocarse en el cambio positivo que estaban logrando. Lucas, por su parte, desarrolló una forma especial de lidiar con la negatividad. Cada vez que escuchaba algo hiriente, respondía con una sonrisa y un recordatorio de su propio valor. «Ellos no saben lo que yo sé», decía, reafirmando su autoestima. Con el tiempo, Laura decidió que era momento de llevar su lucha a un nuevo nivel. Junto a un grupo de activistas, comenzaron a trabajar en una campaña que buscaba reformar la educación inclusiva en las escuelas. Querían que cada niño, independientemente de sus desafíos, tuviera acceso a una educación adecuada y comprensiva. Era un proyecto ambicioso, pero Laura estaba decidida a hacerlo realidad. Las reuniones se volvieron un espacio de creatividad y colaboración. Lucas a menudo acompañaba a su madre, aportando ideas desde su perspectiva única. ¿Podemos hacer vídeos sobre cómo es aprender con autismo?, preguntó un día. Esa idea se convirtió en una de las piezas centrales de la campaña. Juntos, grabaron testimonios y experiencias de otros niños con autismo, mostrando su diversidad y talentos. La campaña ganó tracción rápidamente, y los medios comenzaron a cubrir sus esfuerzos. Laura y Lucas fueron invitados a programas de televisión, donde compartieron su mensaje de inclusión y empatía. Cada aparición mediática contribuía a desmantelar mitos y a promover un entendimiento más profundo sobre el autismo. Con el éxito de la campaña, Laura se sentía más motivada que nunca. Sin embargo, nunca perdió de vista la razón detrás de su lucha. Ella sabía que su misión era más que solo cambiar políticas. Se trataba de cambiar corazones. Cada persona que toca nuestra historia es un paso más hacia la aceptación, solía recordar a su equipo. A pesar de las victorias, Laura enfrentaba desafíos personales. La carga emocional de ser activista y madre a la vez a menudo la dejaba agotada. En una de esas noches de insomnio, se sentó con Lucas en el sofá. «A veces siento que no puedo más», confesó. Lucas, con su sabiduría infantil, le respondió: «Mamá, está bien sentirse así, pero siempre podemos tomarnos un descanso y volver a intentarlo. Juntos». Esas palabras resonaron en el corazón de Laura. Comprendió que el autocuidado era fundamental, no solo para ella, sino también para Lucas.
Decidieron establecer un día a la semana solo para ellos, donde se desconectarían del trabajo y se dedicarían a disfrutar de actividades simples, como pasear por el parque o ver películas. La vida continuó fluyendo entre el trabajo de activismo y los momentos de calidez familiar. Cada día, Laura y Lucas construían un legado de amor y comprensión que iba más allá de su propia historia. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo y miró a su madre. «Mamá, ¿crees que algún día el mundo será completamente diferente, que todos aceptarán a las personas como yo?» Laura sonrió, sintiendo una mezcla de esperanza y determinación. «Creo que cada acción cuenta, Lucas. Cada conversación, cada historia compartida, contribuye a ese cambio. Y mientras tú y yo estemos aquí, luchando por eso, hay muchas posibilidades». A medida que regresaban a casa, Laura sintió que su misión estaba lejos de terminar. Había un futuro lleno de posibilidades, y con Lucas a su lado, estaba lista para enfrentarlo. La historia de ambos era un viaje de transformación, no solo para ellos, sino para todos aquellos que se cruzaban en su camino. Porque al final, cada historia contada era un paso más hacia un mundo más inclusivo y lleno de amor.